Un saludo fanático. Si ya has aprendido todo lo que vimos en el vídeo anterior para mejorar tu juego rápidamente, procedimiento antes de cada tiro, encuadre, apunte y ejecución, hoy en este vídeo te voy a mostrar la manera de golpear para que puedas tener un control básico de la bola blanca. Así que presta atención y empezamos. Controlar la velocidad de la bola blanca tanto antes como después del impacto con la bola objetivo es algo fundamental para empezar a controlar nosotros las partidas. Una vez ya tenemos claro cómo encuadrar cada tiro y cómo ejecutar, vamos a ver el golpe básico a la bola blanca para poder, digamos, controlar estos detalles. A esto se le llama ejecución en diferentes alturas y se realiza golpeando en el centro vertical de la bola blanca, sin ningún tipo de efecto lateral. Y nos servirá, aparte de para controlar esa velocidad de reacción, también para controlar un poco los ángulos de salida. Vamos a verlos uno por uno, corrido, tiro natural, stop y retroceso, y vamos a estudiar sus diferentes reacciones. Bueno, vamos a empezar con el tiro natural, donde vamos a golpear la bola blanca en su centro, en el mismo centro, ni arriba ni abajo, solo en el centro. ¿Qué reacción tendrá la bola cuando golpeemos de esta manera? Bueno, pues es fácil de explicar, depende de la distancia y la potencia con la que hagamos el tiro. Si tenemos un tiro cercano, como no podremos finalizar mucho el tiro y acompañar demasiado, la reacción será que la bola tenderá a quedarse parada. El tiro natural nos ofrece también mucha variedad de reacciones. Dependiendo la potencia con la que ejecutemos y la distancia que estemos a la bola blanca, obtendremos unas reacciones u otras. Si estamos cerca de la bola blanca, será más difícil, por ejemplo, que la bola avance hacia adelante, porque si ejecutamos despacio, la bola llegará con muy poca inercia a la bola objetivo y en impactar se quedará parada, y si digamos que ejecutamos fuerte, la bola llegará deslizando a la bola objetivo, quedará parada o como mucho rodará muy poquito hacia adelante. Esto cambia muchísimo cuando ejecutamos tiros largos. Vamos a ejecutar un tiro despacio o no con demasiada potencia y veréis cómo la bola, después de golpear, ya no para, sino que sigue su camino hacia adelante. Esto es porque coge inercia por rotación. Debemos tener especial cuidado al efectuar este golpe natural en tiros largos rectos a la tronera. La blanca puede continuar su camino después del impacto y cometer falta. En el segundo de los tiros que vamos a ver, ya vamos a intentar, digamos, controlar ese detalle de que la bola blanca se nos vaya hacia adelante cuando tiramos despacio. Es una manera de controlar esto y que no nos ocurra, digamos, cuando, por ejemplo, cuando ejecutamos pues, tiros a media o a corta distancia. El tiro de stop es tal vez el más utilizado en partida, sobre todo en distancias medias y cortas. Nos garantiza siempre una salida a 90 grados de la bola objetivo. Esa altura a la que golpeamos la bola va a disminuir. O sea, vamos a golpear también en la misma vertical sobre el centro de la blanca, pero un poco más abajo. Digamos que justo por debajo de la horizontal. Por lo menos en este tipo de tiros. Si antes, ejecutando este tiro despacio o a velocidad media, la bola blanca salía un poco detrás de la bola objetivo, si bajamos como una suela el golpe hacia abajo, la bola deslizará y quedará parada al impacto. Esto se le llama tiro de stop. No es tan fácil cuando aumentamos la distancia. ¿Por qué? Porque la bola no llega en el momento
del impacto deslizando y lo hace rodando hacia adelante. Por lo tanto, si aumentamos la distancia, golpeando a la misma altura, solo una suela por debajo de la vertical, la bola también puede salir hacia adelante, como en este caso. En el tiro de stop, cuanta más distancia a la bola objetivo, vamos a tener en cuenta dos detalles. Uno, vamos a bajar más el golpe hacia abajo, y dos, llegará un momento que ya no podremos bajar más y tendremos que aumentar la potencia. Por tanto, a más distancia, con la misma potencia, golpeo un poquito, digamos que una suela más abajo, y la bola se para. Si aumento esa distancia, golpeo más abajo con la misma potencia, y si ya no puedo bajar más, lo que voy a hacer es golpear un poquito más fuerte. Ojo, porque si golpeamos abajo con demasiada potencia, en vez de un stop, puede que realicemos un retroceso, pero eso vamos a verlo ahora. Vamos a bajar un poco más el golpe hacia abajo, hacia la base de la bola blanca, y lo que vamos a obtener es ese famoso tiro de retroceso. Vamos a calcular que esa bola blanca llegue girando hacia atrás cuando golpea con la bola objetivo. Esto, haciéndolo a una distancia corta, es relativamente fácil. Vamos a buscar esa base de la bola. Calcula poco más o menos un dedo sobre la mesa o sobre el paño, y ahí lo que vamos a hacer es esa ejecución que vimos en el vídeo anterior y finalización del tiro hacia adelante. A corta distancia solo tenemos que lograr que la bola llegue rotando hacia atrás cuando impacta con el objetivo, y la bola volverá hacia atrás. Esto es el retroceso, es el golpe en altura más bajo que le damos a la bola blanca, pero también podemos golpear un poco más arriba y amortiguar este retroceso si realmente no necesitamos retroceder tanto. Si yo golpeo abajo del todo y logro con la potencia justa venir hasta la banda, si yo quiero retroceder un palmo, puedo ejecutar con la misma potencia, pero no bajando tanto el golpe. Voy a subirlo un poco y voy a ejecutar con la misma potencia. Como veis, la bola me retrocede 4 o 5 dedos, y eso es lo que voy a tener que ir calculando dependiendo lo que yo quiera que la bola retroceda. Desde luego esto requiere práctica y no se logra de un día para otro. Vamos a intentar retroceder un poquito más, golpeando un poquito más abajo y con la misma potencia. Como veis, dependiendo dónde golpees a la bola, consigo un retroceso más largo o más corto. Según las necesidades de cada tiro, tendré que ir adaptando la altura para conseguir el resultado deseado. Y ya el último de los golpes, o el último de los tiros, los golpes de corrido. ¿Cómo se ejecuta el corrido? Muy simple, levantando el golpe a la bola por encima de la horizontal. Así de simple. Si yo golpeando la horizontal ya puedo conseguir que la bola avance, el problema es que cuando tengo la bola muy cerca no puedo hacer rodar la bola. Cuando golpee en su centro, la bola, digamos que va a llegar deslizando y se va a parar. Para conseguir avanzar, lo que tengo que hacer es golpear arriba. Levanto todo lo que pueda el golpe en la parte superior, en el hemisferio superior de la bola, y golpeo, y aun golpeando despacio, si tengo un mínimo acompañamiento, la bola seguirá rodando hacia adelante. Es la manera
de conseguir que la bola a estas distancias siga el camino de la bola objetivo. De otro modo, a esta distancia, pues es difícil, si golpeamos en el centro, que la bola avance. ¿Qué pasa si pues lo hacemos en distancias más largas? Pues también es un tiro muy útil, porque la verdad, si yo necesito que la bola venga de nuevo hacia mí, por ejemplo en este tiro, aquí tengo un tiro, digamos, a 1,5 diamantes de distancia, no llega a 2 diamantes. Si yo necesito traer de vuelta la bola blanca, tengo dos opciones: ejecutar un retroceso, que me puede resultar más difícil, o ejecutar un corrido a la banda y que sea la banda la que me mande la bola hacia mí, que es mucho más sencillo. Si yo ejecuto aquí, en vez de un tiro natural que me desplazaría la bola un poco hacia adelante, ejecuto un corrido, le doy más inercia a la bola desde su salida, la bola golpeará la banda y volverá. Son maneras de utilizar estos golpes que normalmente se pasan por alto. En tiros que la bola está demasiado cerca y no tenemos opción de golpear fuerte, la manera de darle velocidad a la bola y salida es ejecutar los tiros de corrido. Recuerda que cada uno de estos tiros tiene una ejecución propia y una finalidad concreta. Utilízalos con cabeza. Solo me queda pedirte que te suscribas si todavía no lo has hecho. Échale un vistazo a estos vídeos, seguro te van a ser de mucha ayuda. Déjame tu like si te ha gustado el vídeo, compártelo y nos vemos en el próximo.